your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. Pues supongo que todos tenemos imágenes en nuestras mentes sobre la Navidad, cosas que recordamos, cosas que a lo mejor estamos esperando que suceden durante el tiempo de Navidad y a lo mejor tenemos imágenes de familia en nuestras mentes o comida o imágenes de regalos en nuestras mentes o comida en nuestra mente y canciones particulares a lo mejor en nuestros pensamientos o eventos de la iglesia en los que estamos participando. Podemos hacer una lista sobre estas cosas que tenemos en mente cuando pensamos en Navidad y celebrando la Navidad y pensamos en esto en gran manera y uno de los reportes dice que americanos compran 1.5 millones de dólares, gastan ese dinero en regalos, en viajes, cosas así durante el tiempo de Navidad y a lo mejor tenemos expectativas sobre la Navidad que muchas veces si esas expectativas no se realizan, entonces estamos decepcionados. Y también por esas expectativas, la Navidad puede ser algo estresante en el año hasta el punto de si tu expectativa no es realizada. Algunas personas están depresivos por eso. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas imágenes y nuestras expectativas reflejan la realidad del nacimiento de Jesús? No hay nada malo en celebrar el nacimiento de Jesús y hay mucho que celebrar, pero ¿qué exactamente estamos celebrando? ¿Cuánto en verdad entendemos el nacimiento de Cristo y cómo fue en ese día la primera Navidad que sucedió? Así que los invito a que tomen sus Biblias y abran a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a ver versículos 1 a 20 esta mañana. Y cuando lleguen allí, cuando lleguen a Lucas capítulo 2, vamos a ponernos de pie en honor a la palabra de Dios mientras yo lo leo por nosotros. Lucas 2, versículo 1 dice: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvió en pañales y la acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor se rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No teméis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado saber.
fueron a toda prisa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. ¿Se pueden sentar? Estos versículos nos dan la imagen de los eventos que estaban sucediendo hasta el día del alumbramiento. Y si piensan en María y en José y cómo era para ellos, mientras ellos iban de Nazaret hasta Belén y teniendo un bebé que acaba de nacer. Y para ayudarnos, vamos a ponerlo como el punto número 1. Ponte en sus sandalias. ¿Cómo era para ellos? Ponte en sus sandalias. Lo que sabemos es que estos tiempos eran difíciles en Israel y los tiempos eran difíciles para José y María. Estaban viviendo bajo la gobernanía romana y tenían que cumplir con este decreto de César Augusto. Estaban bajo los romanos ahí en Israel y los judíos odiaban a Roma y el gobierno que estaba sobre ellos. Y de hecho, había personas en Israel que se conocían como los celotes. Hoy llamaríamos a estas personas terroristas. Estos hombres tenían una misión de asesinar a líderes romanos importantes. Ese era su negocio. Ellos iban a asesinar a estos líderes romanos y se llamaban estos hombres zelotes. Y sabemos que uno de ellos se convirtió en un discípulo de Cristo. ¿Y ustedes recuerdan el nombre de este señor? Era Simón el celote. Cuando piensan en Simón, era Simón el terrorista. Eso era cuánto ellos odiaban el gobierno romano que estaba sobre ellos. Y los impuestos de los romanos también era opresivo. Tenían impuestos que venían de muchos ángulos. Todo el sistema era opresivo. Y por eso, cuando tú entiendes eso y entiendes sobre ciertas cosas que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Mateo 5:41, dice, y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve con el 2. Eso no es algo hipotético, si sucede esto. No, esto estaba sucediendo. Los soldados romanos podían hacer lo que ellos querían y obligar a la gente. Y esto en verdad sucedía. Jesús estaba hablando sobre una situación real. Esa era la clase de opresión que estaban teniendo. Y en Mateo 27:32, los soldados pudieron tomar a Simón de Cirene de la multitud y obligaron que llevara la cruz de Jesús. Esto es lo que estaba sucediendo y me recuerda esto al país de Uganda. En 1970 había un hombre que estaba gobernando sobre Uganda y yo estaba allí y estaba hablando con unos pastores y ellos me estaban contando cómo era la situación. Y ellos estaban diciendo, cuando tú veías a los soldados venir, eso no les daban una bienvenida. No era algo bueno que estaba sucediendo. Esa es la clase de condición en que ellos están viviendo en el tiempo de Israel. Y José y María van y cumplen y van con Belén, porque José es parte de la familia de David y porque José era un hombre justo, él estaba haciendo lo que era correcto. Pero en todo esto podemos ver la providencia de Dios, podemos ver todos los eventos que están sucediendo, la gente está tomando sus propias decisiones, pero Él está orquestando todo en su soberanía y poder para cumplir con su propósito, porque este decreto, que era por el propósito de los romanos, traen a María y a José a Belén
y este es el lugar donde Dios dijo que el bebé iba a nacer, y esa era una profecía en Miqueas 5:2. José y María no están pensando, ahí está profecía en Miqueas. No, Dios está pensando eso. Y hasta en estas condiciones podemos ver cómo Dios está orquestando todo para cumplir todos sus propósitos, pero también dice aquí en el principio, en el versículo 1, dice, en aquellos días. Pues, ¿cuáles días son esos? Todo lo que tienes que hacer es ir al capítulo 1, versículo 5, y nos dice que todo esto sucedió en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes, rey de Judea. Así que Roma está gobernando sobre todo, pero hay un rey, Herodes, que está sobre Israel, y él está bajo de los romanos y sirviéndolo a ellos mientras él sirve sobre Israel. Y este es el rey Herodes, el gran rey Herodes, y él era grande. Y si tú vas a Israel, puedes ver las ruinas de edificios que Herodes había construido en su nombre hace miles de años. Y él también tenía un ego muy grande, y él era agresivo y cruel, era celoso. Y si le beneficiara, él iba a matar a la gente. Y tú puedes recordar que él va a ser el rey que va a pedir que todos los niños de Belén mueran, que los maten. Y estos son los tiempos en que ellos están viviendo. Estos no son tiempos fáciles, tampoco sus circunstancias. Si ven en versículos 4 y 5 del capítulo 2, dice, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice aquí que ella estaba desposada con él, que no quiere decir que están casados en una forma formal, pero están juntos para casarse, y ella está obviamente embarazada. Y tú puedes pensar sobre las preguntas que a lo mejor les hacían, los chismes que se decían sobre ellos, o hacerlos ver ridículos. Y esto explica por qué no había lugar en el pesebre, en el mesón, era porque los rechazaron. Y José y María, ¿qué les iban a decir a la gente cuando alguien le preguntara a María, oye María, estás embarazada, pero no estás casada, ¿qué está sucediendo? ¿Qué debe de hacer ella? Sí, me alegra que me preguntaste, porque el ángel Gabriel vino una noche y él me dijo que un milagro iba a suceder, que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu iba a venir sobre mí, y por cosas supernaturales voy a quedar embarazada y voy a dar a luz al Salvador. Oye, estas son buenas noticias. No creo que ella estaba diciéndole a las personas esto, porque ¿cómo iban a responder las personas? Así que piensa sobre su situación, ponte en sus sandalias en ese tiempo. Y también este viaje de Nazaret a Belén son 90 millas. A lo mejor eso no suena muy largo, pero tienes que pensar cómo es que llegaron allí. No nomás se subieron al carro y se fueron por la autopista. No, ellos caminaron. Lo más seguro es que caminaron. O a lo mejor ustedes han visto imágenes donde ella estaba sobre un burro, y no creo que esa sea mucho mejor, especialmente si está embarazada, pero ellos fueron y viajaron por el río Jordán, y luego llegaron a lo mejor a Jericó, y luego dieron vuelta a la derecha y llegaron a Jerusalén. Y suena fácil cuando tú lo lees en la Biblia, cuando dice, y subieron a Jerusalén. Pero si tú estás en Jericó y luego ves en la dirección de Jerusalén, estás viendo el lado de una montaña. No es un viaje fácil de Jericó a Jerusalén. Es
son 15 millas y hay que subir 3,400 pies porque Jericó está a 3,400 pies bajo el nivel del mar y Jerusalén está más de 2,000 pies arriba del mar. Este es un viaje grande cuando estás subiendo a Jerusalén. Esta es la clase de viaje que ellos tuvieron que tomar. Así que están bajo el gobierno opresivo de Roma. Y luego tienen el rey Herodes que está loco. Y luego tienen que hacer este viaje a Belén. Y ella está embarazada y ellos no están casados. Y después da a luz al bebé y hay hablan mucho sobre dónde sucedió, dónde ella dio a luz, fue en una casita o afuera, no sabemos, pero aquí dice, lo que sí sabemos es que lo acostaron en un pesebre y un pesebre es donde los animales comen. Esa es su situación. Si te quieres poner en sus sandalias y ver cómo era en esos tiempos, no había luces o canciones, no ángeles, nada en el día del nacimiento, nada como en las películas. Y así fue como el Hijo de Dios entró al mundo. Así que si tú estás pensando que tu Navidad es medio difícil, a lo mejor tienes que meditar y te iría bien meditar en las circunstancias del nacimiento de Jesús. Y no es nomás el nacimiento de Jesús que es el asunto, sino que quién ha nacido y por qué. Porque José y María sabían quién era este bebé y sabían por qué venía al mundo. Y les recuerdo de la información que ellos recibieron. Regresen a Mateo capítulo 1 y vamos a ver cómo José supo sobre esto. Mateo 1, empezando en el versículo 18, donde dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de estar juntos, dice, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras estaba pensando en esto, he aquí que le apareció en los sueños un ángel del Señor. Podemos ver aquí que José quiere a María, está considerando sobre estas cosas, está pensando sobre el asunto y vemos lo que el ángel del Señor ahora dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. A José se le dijo, ¿quién es este bebé y por qué viene al mundo? Y él creyó lo que se le dijo y él actuó sobre esa creencia. Y podemos regresar a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 para ver cómo fue que María supo sobre el bebé. Lucas 1, versículo 26, dice, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu
en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Respondió el ángel, él le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y al final María le contestó al ángel diciendo: entonces, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel Gabriel le dijo a María: vas a tener a un hijo, va a ser llamado el Hijo del Altísimo. Ellos saben esta información mientras ellos están pasando por todo esto y están viajando y dando a luz a este bebé. Ellos sabían todo esto. Y a pesar de sus circunstancias difíciles, ellos sabían que había un bebé, sabían quién era el bebé y por qué venía, y eso tenía que ser suficiente para ellos. No importaba qué tan difíciles eran las cosas, el Salvador del mundo viene y Él nos va a salvar de nuestros pecados. Eso tenía que ser suficiente para sobrepasar tus circunstancias. Aquí es la cosa que tenemos que tener en mente. La Navidad no se trata sobre ti, se trata sobre Jesucristo. Y nos iría bien y nos ayudaría en nuestra celebración de la Navidad si ponemos esto en el centro y enfrente. Y sí hubo unas cosas que sucedieron durante el nacimiento, pero era diferente de lo que tú pensarías. Afuera de Belén había unos pastores y un ángel visitó a estos pastores y ellos recibieron el anuncio de este nacimiento, y podemos verlo en los versículos 8 a 14. En el Lucas 2, dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no teméis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que estarán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallarás a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando piensan en Navidad y el nacimiento de Cristo, podemos pensar en María y José y ponernos en sus sandalias. Y también tenemos que, como el punto número 2, pensar correctamente sobre los ángeles. Muchas personas tienen un incorrecto pensamiento sobre los ángeles. Gente piensa que cuando la gente muere se convierten en un ángel. ¿Han escuchado eso? Y cuando suena una campana se les da alas y tienen diferentes nombres. Eso no es lo que la Biblia enseña. Así que miren lo que dice. Dice que cuando el ángel se apareció en el versículo 9, el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor se rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, mega temor. Están llenos de esto, tienen mucho temor. Esa es la reacción normal cuando a un ángel. Y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplendor. Eso quiere decir algo de la presencia del Señor que es visible. Es como la nube que guió a la gente fuera de Israel cuando llegó la gloria del Señor en el tabernáculo. Es muy posible que esta gloria del Señor es lo que
que es lo que le llamamos a la estrella que dirigió a los magos al Salvador. Y cuando los pastores vieron la gloria del Señor, tenían un gran temor. Y si regresan al capítulo 1, podemos ver que es Zacarías y él está en el templo haciendo las cosas que los sacerdotes hacen, y él está presentando los incensos en el templo y un ángel se presenta y Zacarías se llenó de gran temor. Se turbó y el temor se apoderó de él. Él estaba lleno de temor cuando vio a un ángel. Y vimos la reacción de María cuando Gabriel se le presentó, y en el versículo 29 del capítulo 1 de Lucas dice que se turbó mucho y el ángel le contestó, no temas. ¿Por qué dice eso? Porque ella tiene miedo. Así es como se presentan los ángeles diciendo, no temas. Así es como... Esto es lo que sucede cuando los ángeles aparecen. Y a lo mejor recuerdan en Mateo 28, en la tumba de Jesús, y había soldados ahí en la tumba, y luego se apareció un ángel, y luego ¿qué sucedió con los soldados? Cayeron como muertos. Y estos eran soldados. Están preparados para el combate y un ángel se aparece y ellos se desmayan. Así es como sucede. Los ángeles hoy en día ponen imágenes que son gorditos y felices o son medio femeninos y les dan alas y tienen instrumentos musicales. No vas a ver nada de eso en la Biblia. La realidad es que ellos se aparecen con ferocidad y asombrantes y ponen temor en los corazones de las personas. Estas son criaturas que Dios usó para traer el anuncio del nacimiento a estos pastores. Y la palabra ángel también, la definición de un ángel también es un mensajero y ellos están trayendo la buena noticia. Y el ángel aquí dice que trae buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Son las buenas noticias de un Salvador, el que va a venir para salvarte de la ira de Dios, de la esclavitud, del pecado. No va a prometer una vida feliz, pero te va a dar una vida eterna, una vida nueva. Esto es lo que así te va a salvar. Y el que viene es Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido. Él es el Salvador y Él es el Señor. El que ha venido a salvar pecadores ha llegado. Y Él es el quién y el por qué. ¿Quién? Cristo, Jesucristo. ¿Por qué vino? Para salvar. Eso es en que nos necesitamos enfocar en la Navidad, no en las otras cosas, pero en el quién fue el que nació y por qué vino. El ángel trajo este mensaje y ese mensaje era el evangelio. Trajo el evangelio a estos pastores y era para todo el pueblo. Y los pastores en estos tiempos estaban en la parte más baja de los lugares sociales. No tenían buenas reputaciones. Ellos los conocían como ladrones. Nadie estaba contento cuando llegaban los pastores porque algo de tu tienda, a lo mejor no ibas a encontrar algo en tu tienda y no podían testificar en la corte porque nadie los creía. Y aunque estos pastores estaban afuera de Belén y no lejos de Jerusalén, ellos a lo mejor estaban cuidando de los
corderos que se iban a usar para el sacrificio, ellos estaban fuera de las ciudades. Y esto destaca que estas son buenas noticias para todas las personas. No hay muchos que son famosos, que son salvados. Dios está salvando a las personas normales y esas son buenas noticias para nosotros. Él vino para salvar personas como nosotros. No hay nada que estos pastores hicieron para merecer este anuncio. Esto destaca qué tan buena es esta buena noticia. Y después de que ellos tienen este anuncio, de repente se aparecieron con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. A lo mejor se te viene una imagen de un coro de ángeles sonriendo, a lo mejor como el coro de los niños que tuvimos la semana pasada, muy lindos, pero hay una palabra aquí que nos lleva a una dirección completamente diferente. Dice un ejército, los ejércitos. Este es un término militar, quiere decir que son soldados. Es un ejército celestial y en la Biblia sí ves a los ángeles, aunque hay ángeles buenos y hay ángeles malos y siempre se habla que ellos están organizados en una forma militar. Por ejemplo, en Marcos 5, Jesús saca a una legión de demonios que están en un hombre y era una legión de demonios y ese también es un término militar. Esos son como 6,000 soldados, haz de cuenta. Era una legión y en Mateo 26, cuando Jesús está en la corte, Él vino a dar su vida por nosotros y Él nos hace saber que las cosas pueden ser muy diferentes si Él quisiera, porque en cualquier momento Él puede pedir que llegaran 12 legiones de ángeles. Cuando Él quisiera, Él puede tener ese ejército y ellos pueden hacer un daño. A lo mejor recuerdan en el Antiguo Testamento la historia de un ángel que en una noche mató a 1,850,000 asirios. Esto todo agrega a la seriedad de esa situación. Y hasta en versículo 14, algunas personas dicen que esta es como la canción de Viva el Jefe. Y por eso están aquí, para alabar a Dios. Y luego ellos anuncian paz entre los hombres en quien Él se complace. Y la paz, se habla mucho sobre la paz durante el tiempo de Navidad, donde todos podemos estar en paz y todos podemos estar cantando canciones juntos y vamos a tener un gran tiempo de paz, pero esta paz es algo limitado, porque dice entre los hombres en quienes Él se complace, o en otras palabras, entre hombres de su agrado. En otras palabras, los que han doblado la rodilla a Él, los que han parado de pelear contra Él. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos enseña que todos entramos al mundo siendo enemigos de Dios porque estamos en pecado, pero lo que se dice aquí es que Dios ofrece paz. Él ofrece términos de paz. Ven a mí a través de mi Hijo y te doy paz. Y ellos los que han volteado de ser enemigos y han doblado la rodilla y ellos conocen paz. Ellos conocen paz con Dios.
Y eso nos recuerda que no hay paz para los que pelean contra Dios. Y esos ángeles que dieron este anuncio de paz, que van a regresar con Cristo, cuando Él regrese, van a ejecutar juicio en ese tiempo también. Y de hecho, eso nos dice que Dios quiere que la gente tenga paz. Mandó al Salvador para que ellos pudieran tener esa paz, pero muchos van a rechazar eso. Y Pablo le escribió a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 1. Pablo le está hablando a la gente que está siendo perseguida y les está escribiendo para alentarlos. Y en 2 de Tesalonicenses 1, 5, 8 dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estéis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Él está ofreciendo términos de paz y manda a ángeles para ofrecer anunciar estos términos de paz. Y también dice que estos ángeles van a ayudar en dar retribución a los que no conocen a Dios. Y una pregunta legítima que podemos hacer es, ¿de qué lado estás? ¿Has aceptado los términos de paz o todavía sigues peleando contra Dios? Yo pienso que entendiendo esta vista de ángeles va radicalmente a cambiar como ves esos eventos de la primera Navidad. No hay nada confortable o fácil sobre esto. Esto es Cristo, el Señor, entrando al mundo y su llegada es anunciada por los ejércitos celestiales. Su ejército celestial de ángeles. Y esta escena habla sobre José y María y el nacimiento del bebé, y hay pastores, y una última cosa que hay que hacer, y lo vamos a poner como el punto número 3, es responder a la verdad. Responde a la verdad. Los pastores proveyeron un ejemplo de esto para nosotros. Así es como debemos responder al nacimiento de Jesús. Si ven los versículos 15 y 16, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos tienen obtienen este mensaje del ángel, escuchan los ejércitos celestiales clamando la gloria de Dios y ellos creyeron en esto. Así es como ellos dan el ejemplo de cómo responder, es creer, creyeron lo que escucharon y ellos creyeron que han recibido una revelación de Dios, así que vamos a Belén y vamos a ver lo que ha sucedido, porque dice que el Señor nos ha dado a saber. Recibimos un mensaje de Dios y ellos están creyendo en esto. Y están creyendo el contenido de lo que se les ha dicho, porque dice, vayamos pues hasta Belén y vemos esto que ha sucedido. Se les ha dicho que algo ha sucedido en Belén y están diciendo, vamos a verlo. Ellos han creído que sí ha sucedido, que Dios les ha hablado y han creído en lo que se les ha dicho. Ellos suben para ver lo que ha sucedido y van deprisa. Dice en el versículo 16, fueron a toda prisa. Estaban rápidos en obedecer. Ese es otro ejemplo. Tú crees en lo que Dios ha dicho y luego obedeces de toda prisa.
Y de hecho se les dijo que esto iba a ser una señal. Eso implica que tú debes de ir a verlo. Ellos obedecieron. Esa es una marca de fe verdadera y a lo mejor tú vas a pensar, sí, los ángeles les dijeron, claro que creyeron. ¿Así es como funciona? ¿Por qué no podemos tener más ángeles que les digan a las personas? No más porque la gente recibe una revelación de Dios no quiere decir que automáticamente van a creer y actuar sobre eso. De hecho, la respuesta de los pastores, que eran los más improbables en creer, ahora vamos a ver otro ejemplo de la gente que sería más probable para creer. Y vamos a Mateo capítulo 2, empezando en el versículo 1. A lo mejor están familiarizados con la historia de Navidad, que hablamos sobre esta historia en este tiempo del año, y a lo mejor ustedes tienen un nacimiento en sus casas, a lo mejor tienen una imagen y tienen a lo mejor 3 magos y los ponen lejos del pesebre porque ellos no estaban ahí cuando sucedió, porque ellos llegaron ahí después. Nomás estoy tratando de ayudarles con sus decoraciones. Pero dice aquí en Mateo 2, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos una estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Estos magos llegan, estas son personas importantes, significantes, y están diciendo que ha nacido un rey de Israel. Y eso le molesta a Herodes, porque Herodes está diciendo, oye, yo soy el rey, así ¿quién es este nuevo rey? Y él está muy celoso y dice que se turbó, y también dice que y toda Jerusalén con él, porque la gente de Jerusalén sabe que si Herodes le molesta algo malo va a suceder. Este loco, quién sabe qué va a hacer. Y así que todos están molestos porque Herodes está molesto con esta noticia. Pero Herodes tenía una idea sobre este rey prometido, porque en el versículo 4 dice, entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos donde había de nacer el Cristo. Él sabía algo sobre esto, que lo que iba a suceder, y él quería detalles, y les hizo la pregunta de dónde iba a nacer el Cristo, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judea, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Estos hombres significantes dan esta noticia que ha nacido un rey. Hemos venido a verlo y adorarlo, y Herodes le molesta esto. Ha escuchado algo sobre esto, y los sacerdotes principales han dicho, sí, va a nacer en Belén. ¿Y cuántos vemos que ellos se levantaron deprisa para ir a Belén? ¿Cuántos de estos principales sacerdotes que conocen la Biblia, conocen la historia, cuántos de ellos fueron y viajaron a Belén? Aquí en la Biblia no sabemos si ellos fueron, pero los magos fueron. Ellos creyeron la revelación de Dios, pero los sacerdotes principales no. Y yo creo que eso puede ser cierto de muchas personas hoy en día, donde saben la historia, te pueden decir todos los detalles, han escuchado sobre el nacimiento de Cristo y lo han escuchado una y otra vez, pero todavía no han respondido con esa fe como los pastores. Ellos conocen la respuesta correcta, pero no tienen una pasión por esa persona, el que ha nacido. Pero Él vino a salvar y no responder
en fe y no aceptar esos términos de paz que Dios está ofreciendo, entonces estás perdiendo el punto de Navidad, no importa cuánto dinero gastes. La fe de los pastores, ellos respondieron de muchas maneras, no solo creyeron lo que se les dicho, pero ellos fueron a confirmarlo, actuaron en obediencia. Y si ven en los versículos 17 a 19 en Lucas 2, dice, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que se les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Esta es otra señal de fe verdadera. Una respuesta a esta buena noticia es que ellos les están contando a todos lo que se les ha dicho. Algunos maravillaron de las cosas, otros reflexionaron, pero los pastores nomás están contando lo que se les ha dicho, lo que ha sucedido. La gente debe de escuchar esto. Debemos de compartirlo con las personas y los pastores querían decirles a todos lo que ellos habían escuchado y lo que vieron. Y eso es lo que creyentes verdaderos hacen también. Y eso lo podemos también en el libro de Hechos, cuando llegas a Hechos 4, donde Pedro y Juan fueron arrestados por hablar de Jesús. Les estaban diciendo ya no deben de hablar sobre Jesús y podemos ver la respuesta de Pedro y Juan en Hechos 4, 19. Dice, más respondió Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir las buenas noticias de gran gozo. Y los líderes trataron de parar a Pedro, a Juan, y luego llegas a capítulo 8, después de la muerte de Esteban, que fue un martirio. Se nos dice en Hechos 8, versículo 4, dice, así que los que habían sido esparcidos se fueron a un estado republicano. No, perdón, eso no es lo que dice. Dice, sido esparcidos, iban predicando la palabra. Tú nos puedes sacar de aquí, pero al quien nos topemos, les vamos a decir la buena noticia de gran gozo. Ellos no están interesados en su propia seguridad. Ellos nomás quieren contar estas noticias. Y hay bastantes malas noticias en nuestro mundo. Amén. No agreguemos con las malas noticias. Vamos a compartir las buenas noticias de gran gozo. Vamos a tomar ventaja de las oportunidades que tenemos para contarles las buenas noticias. Pues ellos creyeron, actuaron en su creencia. Les están contando a todos lo que han escuchado y visto, lo están dejando saber. Y hay una cosa más que estos pastores hacen, que es un ejemplo para nosotros de cómo responder. Y en el versículo 20 dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Basado en lo que se les había dicho, ahora ellos están caracterizados en medio de glorificando y alabando a Dios. Ese es un trabajo de una creencia verdadera. Han creído que Dios se les ha hablado, han creído en lo que se les ha dicho y revelado, y ellos están actuando en eso y están obedeciendo eso y les están contando a otras personas sobre este Salvador, y ellos están ocupados glorificando y alabando a Dios. Pero hay una declaración en el principio del versículo 20, dice, y los pastores se volvieron. ¿A dónde se regresaron?
Déjales digo a dónde no regresaron. No regresaron a un hogar con una fogata. No regresaron a un hogar donde hay canciones navideñas que se están tocando. No regresaron a un hogar con muchas luces y un alpinito de Navidad. No regresaron a sus casas para tener un alimento grande de todas sus comidas favoritas o donde hay regalos. No, ¿de dónde vinieron y a dónde se regresaron? Vinieron de estar con los corderos y se regresaron con ellos. Y se regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que se les ha revelado a ellos. Y en 2 de Corintios, Jesús es referido como un don infable. Es un gran regalo. No hay un regalo que es mejor que ese. Y si tienes ese regalo, puedes glorificar y adorar a Dios. No importa lo que esté sucediendo, porque esto es lo que importa. Y yo pienso que muy frecuentemente, hasta en la iglesia, vivimos como si esta vida es todo lo que hay. Y como yo me siento es lo más importante. Y mis circunstancias, todo tienen que ser favorables para que yo esté contenta. Y hasta nuestras celebraciones de el nacimiento de Cristo tiene que tener todas las cosas mundiales del mundo que queremos, porque si no, no vamos a estar satisfechos. Muchas veces es como si el regalo del Hijo de Dios no es suficiente. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué hace diferente nuestra celebración de nacimiento de Jesús que los sacerdotes que leímos? Así que los animo que en esta época de Navidad, los animo a que piensen en el nacimiento de Jesús y que respondan al nacimiento de Jesús, que en verdad creas en lo que se ha sido revelado, que compartas esta buena noticia, que glorifiques y adores a Dios por haber mandado a su Hijo al mundo, no importa cómo sean nuestras circunstancias, porque si tú tienes este regalo increíble, tú tienes una vida nueva, una vida eterna, no importa lo que sucede aquí, tú vas a ir al cielo. Y tienes que recordar que no es el cielo hasta que sea el cielo. No vas a crear el cielo aquí. No importa cuántos billones de dólares quieres gastar. Vamos a glorificar a Dios y adorarlo, no importa qué, porque tenemos este regalo increíble. Los animo a que en verdad piensen sobre Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en verdad te agradecemos que tenemos tu palabra que nos dice la verdad. Y, Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que tuvimos hoy en este tiempo corto, que podemos pensar lo que tu palabra nos dice sobre el nacimiento de Cristo. Nos dice la verdad, nos revela lo que en verdad sucedió y nos dirige a lo que en verdad importa. Es sobre quién nació y por qué nació. Queremos responder a eso. Aceptar la paz que tú nos ofreces a través de él. Y entonces podemos tener esa vida que está llena de alegría y esperanza y paz verdadera. Y Padre, te agradecemos por esta oportunidad que tuvimos para estudiar tu palabra y te agradecemos por tu bondad en mandar tu Hijo aquí en este mundo para ser nuestro Salvador, y oro por nosotros como individuales y como una iglesia, que nos ayudes a decirles a todos estas buenas noticias de gran gozo, y que lo que caracteriza nuestra celebración este año es que todos queremos
Queremos que todos sepan estas buenas nuevas. Y mientras pensamos en los hombres que han estado en la montaña estudiando las buenas nuevas y la gracia de Dios y cómo trabaja en nuestras vidas, oramos que nosotros podemos ir a las montañas más altas y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Y queremos ir a contarlo en las montañas, decirles a todos que ellos escuchen estas buenas nuevas. Y Padre, te agradecemos por hoy, que oramos que este año, mientras pensamos y celebramos el nacimiento de Jesús, que este año sea significante para todos nosotros, que podemos pensar cuidadosamente de qué se trata de que Jesús vino a este mundo y nació en este mundo. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born.